gracias por atendernos. Sabemos que sus tiempos son acotados, pero bueno, en esta visita a la Argentina no queríamos dejar de pasar la oportunidad de charlar con usted. ¿Cómo es que siente el llamado de Dios o Vean, cómo es que... yo vengo de una familia muy cristiana. Mi padre muy cristiano, mi madre muy cristiana, y ellos se conocieron en la iglesia, y que era una de las normas de mi padre, para uno casarse y buscar novia o el novio en la iglesia. ¿Por qué? Porque si uno se deja llevar por el instinto, eso es signo de inmadurez. Todos tenemos instintos sexuales, Dios nos hizo así, pero uno tiene que buscar el compañero o compañera que tenga los mismos pensamientos para poder seguir madurando en ese pensamiento hasta la plenitud. Y entonces mis padres de noviecitos, ellos pedían un hijo sacerdote. Mi madre bordaba muy lindo, bordaba. Entonces mi papá le traía hilo y ella bordaba el mantel, y le decía, borda bien hermoso un mantel para que nuestro hijo sacerdote con ese mantel lo ponga en el altar y todos los días celebre la Eucaristía para que nunca nos vaya a olvidar. Y esta es la hora que después de más de 50 años de ser sacerdote, ese mantel yo lo pongo sobre el altar. Qué hermosa historia. Así que más que un llamado, fue un llamado antes de nacer ya de Dios. Una preparación del hogar, ¿no? Pues claro está que por algo se llama vocación, vocación matrimonial, vocación sacerdotal, vocación de ingeniería. Son llamados a esto, vocare en latín, vocare llamado. Dios escuchó los deseos de mis santos padres, porque mis papacitos eran santos, no me queda en duda que eran santos. Y pues les concedió, porque yo desde niño, yo desde que me conozco, mi obsesión era una obsesión compulsiva, como en psicología compulsiva es irresistible, ser sacerdote. Yo desde que me conozco, yo no pensaba sino Dios. Pero yo heredé eso a mis santos papás. Y nunca me dijeron nada, yo nunca supe. Nunca supe nada. Y ellos cuentan que como no podían tener hijos, ellos decían, bueno, Dios sabrá cuándo nos lo va a dar, pero el único sacerdote se va a tener. Un cura no va a tener. Seguro que Dios no nos va a dejar con ese deseo. Hasta que ya muy anciana mi madre apareció mi hermano, después aparecí yo, después mi hermano. Y no estamos tan enfermos como dicen que no se pueden tener hijos. Pues los tres nacimos, sí estamos un poquito enfermos, pero no se nota mucho. Comienza a estudiar para sacerdote y luego, ¿cuándo descubre la renovación carismática? Yo le voy a acabar de contar algo de mi familia, vale la pena. Mi papá, yo diría que compraba mucho oro y cadenas. Él echa a la gente el cuento de que le compra su cadena, no sé qué. Él compraba y se iba al dentista, y allí en los odontólogos él les compraba todas las muelas de oro, porque el oro y ahora no se acostumbra a eso, el oro era muy viejo en el tiempo de mis padres, pero el oro con que hacían piezas es un oro muy fino. Y él compraba, iba echando en una florero de cristal, y metía, llenaba. Y un día le dije, papi, ¿tú qué haces con todo ese montón de oro? Me dijo, no, yo invierto, porque cuando esté viejo, el oro va a estar muy costoso cuando yo ya esté viejo. ¿Ah? Que sí será. Entonces todo lo que le quedaba compraba en oro. Pues yo no sabía qué era el cuento del oro. Y tampoco me dijo. Cuando ya me fui yo a ordenar sacerdote, me dijo mi papá, mijito, ¿no podríamos más bien utilizar ese oro para hacer el cáliz de su misa, de su sacerdote? Como sí, papá, eso sí está muy bonito, pero era una joya, porque tanto oro, era una cantidad enorme de oro. Dicho y hecho, mandó a hacer el cáliz de oro, todo de oro, de arriba abajo. Y después lo decoró con unas esmeraldas que eran de mi abuela, la mamá de él, y le puso otras cositas. Y ya cuando murió mi madre, yo
utilicé muchas de las joyas de mi madre y puse los diamantes, perlas, unas perlas muy lindas que tenía mi hermana. Y es un cáliz que, aparte del valor, con cuánto podrá valer, pesa. Y todo eso tiene como 17 diamantes, 8 esmeraldas, gota de aceite, perlas. ¿Cuánto puede valer? Y yo con ese cáliz, mi obispo celebró la primera misa de mi ordenación. Y hay una ceremonia en la misa que el obispo le entrega un cáliz y le dice: recibe el poder de celebrar la misa, la Eucaristía, por los vivos y por los difuntos. Y ese cáliz fue utilizado en ese momento. Y yo uso ese cáliz todos los días. Claro. Ese cáliz está en mi casa, pero cuidado de ir a robármelo, porque le van a venir las 10 plagas de Egipto. Si intenta ir a mi casa a robarlo. Por las dudas le avisamos. También hay otro particular. A ver. Como ellos querían tener un hijo sacerdote. Entonces ellos cuentan y que no veníamos, los hijos no veníamos. Entonces ellos, con ese deseo y pensando en Dios que les iba a conceder esta gracia, perdón, mi madre compró una tela muy bonita y muy larga. Entonces yo veía en mi casa, yo veía el vestido con que se casó ella, que era una cola larguísima. Y yo dije: mami, ¿cómo te verías de bonita? Me dice: mijito, ahí están las fotografías. Y sí, yo me acuerdo que tenía un vestido blanco muy hermoso, un vestido parecido al de Santa Yana Beretta Mola. Ahora todas las mujeres llegan a la iglesia casi que ya desnudas y sin mangas y sin todas descuelladas. Y mi madre con un cuellito nomás de lindo, adornado con como unas perlitas, discretamente un cuellito y manga larga, muy lindo. Y la cola toda preciosa. Y después encima como una mantilla, por decir española, por decir así, muy larga, muy bonita. Y yo veía eso guardado en un armario. Pues no sabía nada de historia, para lo que iba a hacer no sabía. Pero yo veía ese vestido ahí, donde le dije: mami, ¿por qué no regalas eso para alguna muchacha pobre de casa? Ah, no, mijito, eso yo lo tengo hasta que me vaya. Si usted lo quiere regalar después de unos 3 meses, es asunto suyo, pero yo no cuando el vestido. El vestido de novia, del de matrimonio, no sé si me estoy haciendo entender. Entonces, cuando yo me fui a ordenar sacerdote, me dice mi madre: hijito, ¿no será posible utilizar esa tela para hacer su vestido de sacerdote? Ay, me parece tan lindo. Los mejores recuerdos para los padres, ¿no? Bueno, pero... Y me dice, pero no me dice nada tampoco. Ella llamó a una monjita y desbarataron ese vestido, y con ese vestido, con la cola, que era tan largo, todo ese vestido tan largo, hicieron mi ornamento. El ornamento de mi ordenación es el vestido de bodas de mi madre. Cuando ya salimos de la ceremonia, llegamos a la casa, dándome gracias a los dos. Ay, levántelo. No importa. Usted puede editar esto. Levanta eso y no contesta. Déjalo levantado sin contestar. Usted edita después. Sí, editamos. Cuando ya me fui a ordenar, me dice mi madre: hijito, no podíamos utilizar esa tela del vestido mío de bodas para que hagan tu vestido de sacerdote, para tu ordenación sacerdote. Y me pareció tan bonito. Y le dije: bueno, sí, madre, está muy bonito. Ella, una monjita, le ayudó, lo desbarató. Y con ese ornamento que era de mi madre, yo fui ordenado sacerdote. Pero yo no sabía el cuento. Después de la ceremonia fue que me contaron. Tú sabes que naciste cuando nosotros ya éramos muy ancianos. Dios nos probó la fe, pero todavía nosotros queríamos tener un hijo sacerdote. Y le pedíamos al Señor cada vez que teníamos nuestras relaciones matrimoniales, decía: Señor, que esta unión
Dios conceda la gracia de engendrar un hijito que sea sacerdote. O sea que yo fui fabricado para ser cura. No fue un llamado que Dios me hizo a mí. No. Dios lo hizo a mí por mis padres o a través de mis padres. Me mandó una carta por mis padres. Pero fue un llamado de Dios. Se puede decir indirecto, no sé qué palabra utilizar. Pero lo que aquí la belleza es de este par de una mujer y un hombre, este par de personas que con ese deseo de tener un hijo sacerdote, Dios les escuchó. Y yo desde niño, es que mi madre, yo tengo un Cristo todo gastado, un majestad no es muy grande, así, entre metal y maderita, un pedacito, es todo muy gastado. ¿Y por qué está tan gastado? Porque resulta que mi madre tenía una cruz de esmeraldas, muy bonita. Y me llamaba mucho, yo no sé si el oro de las esmeraldas, o será que desde chiquito buscando dinero. Cambiamos un poquito el ambiente. Y yo me chupaba esa cruz. Entonces, cuando mi mamá me la quitaba, yo lloraba mucho. Entonces le dijo a mi mamá, mi papá, vamos a comprarle a este muchachito un Cristo para que se calme. Y así fue. Me compraron ese Cristo. Y ese Cristo yo me lo chupaba. Me ponían un chupete y yo no me gustaba. Me daban el Cristito ese y me calmaba. Y con eso me dormía. Y yo me acuerdo que yo sí me acuerdo de haber chupado ese Cristo. Está muy viejo. Casi no me sacan ese chupete como hasta los 7 u 8 años. Me lo metía a la boca y me dormía, me sentía muy cómodo. Pero yo no sabía nada. Nada de estos secretos. Cuando me ordené me contaron todas estas cosas que me habían pedido, que las relaciones que ellos tenían era una oración a Dios, ofreciéndole el acto matrimonial, que fuera una alabanza para su gloria, que fuera conocido y como fruto un hijo sacerdote. Y desde niño yo quise ser sacerdote. Si yo no me ordeno sacerdote, yo me enloquezco, yo creo. Dios fue bueno conmigo, darme a sus papás y guiarme por el camino de mi vida. He sufrido mucho porque la vida no es fácil para nadie. La vida no es fácil para nadie, ni para el Papa, llámese el que sea y a donde sea, para un obispo. La vida no es fácil para nadie, absolutamente nada. Y claro, he sufrido, he tenido muchos obispos que me quieren y me aman, muchos que me odian a muerte. He tenido sacerdotes que me quieren, sacerdotes que me odian, gente que me quiere, gente que me odia, como Jesús. Claro, obviamente. Se dice cuando uno nombra a Darío Betancourt que es un padre sanador. ¿Por qué se lo conoce así en el mundo? Mire, cerremos aquí porque si no, sí, el perro está... va a ser horrible. Vea. Vea. Pablo. Vea, agarre a Camila porque si no le va a enloquecer. Camila está acá, es otro. Pero cerremos ahí entonces por lo menos. Y cierre también allá, por favor. Esa, cierra también. Un poquito de calor. Después me gustaría que le preguntes por la anécdota de... Siempre me acuerdo la anécdota que con el curita que hicieron en una aldea. Bueno, indígena, por eso voy a eso, a sanador. Bueno, ahí vamos editando. Sí. Bueno, entonces arreglamos. A ver. Pásalo. Ahí vamos editando. Ahí Sí. Después ya arrancamos ahí. Hacer la pregunta de nuevo. Inclusive... No, pero el micrófono lo Es cierra muy, mucho. es muy directo. Quizás si bajamos un poquito La persiana. Bájela, que luz es suficiente. Sí, No, sí. tenemos. Bájela, a ver si... Con eso le aislamos el sonido. Ahí. Eso, Mejor. quizás sí estamos más tranquilos. Muy bien. Estaría de qué manera. Estábamos hablando de la sanación. Que se le... Okay, sí. Bien. Eso es ese teléfono. teléfono. Pero déjelo, ¿sabes por Sí, qué? porque Él si no llega un suena. momento en que se calma, déjelo. Porque si lo hunde, vuelve otra vez. Claro, y después vuelve a llamar. Vuelve otra vez. Déjalo que...
Listo. Porque ahí lo hundió, ahora voy a volver. Me llegó tarde. Bueno, A ver, ahora sí. Le hago la pregunta de hace la nuevo. pregunta de nuevo. Padre, en el mundo se lo conoce como Padre Sanador. ¿Por qué esto? ¿Qué experiencias tiene y cómo llega esto a su vida? Ese título de cura sanador se le debe hacer a los periodistas, porque los periodistas lo que quieren es hacer escándalo, porque si no hay escándalo, entonces no es gracia la noticia. Fueron los periodistas los que inventaron ese título, pero ese título es muy ofensivo, por lo menos para mí es muy ofensivo. Yo sé que aquí hay muchas partes que hay curas que se llaman yo soy cura sanador. Me parece como un acto de soberbia, me parece un acto que no es correcto en el sentido de que ¿cómo que soy sanador? Entonces no es Jesús el que sana, y se hacen conocer como sanadores. Me parece pero yo respeto cada uno, como decía mi papá, cada uno con su cada una y bobada, y respetar la cada una y la bobada de cada uno. Pero mire, es una realidad que todos los bautizados, es que yo lo que me he propuesto es hacer entender al pueblo de Dios lo que dice la palabra. Jesús dice, los que crean en mí, impongan las manos sobre los enfermos y se sanarán. Marcos capítulo 16, 18. Él no dice, algunos de los que creen en mí impongan las manos sobre los enfermos. Aún más, en el Evangelio de San Lucas 9, Jesús mandó a sus apóstoles, que eran 12, y los mandó a sanar y los mandó a predicar, lo que se llama evangelizar. Pero lo curioso es que en San Lucas 10 dice 72 discípulos, y los mandó también a lo mismo, vayan a predicar y a sanar, a evangelizar y sanar. Qué curioso, ¿no? A los apóstoles como por un lado, con el mismo mensaje, y a los discípulos por aparte. Lo que quisiera yo aclarar a usted que me está viendo es que una cosa es un apóstol y otra cosa es un discípulo, no es lo mismo. Un apóstol es uno de 12 hombres que Jesús llamó y los mandó. Ese es un apóstol. Y son 12. Y discípulo es toda esa gente que sigue a Jesús. San Lucas, en el capítulo 8, al principio narra que iban detrás de Jesús un montón de gente, inclusive mujeres, y habla de Susana, de Juana, María Magdalena, la mujer de Cusa, y un montón de mujeres. Y dice que a esas personas las mandó, ¿a qué? A lo mismo que mandó a los apóstoles, a predicar y a sanar. Luego, el don de curación lo tienen los apóstoles, que hoy día serían los obispos. Y no los sacerdotes, pero estamos los sacerdotes aquí en este grupo, pero los sacerdotes no somos, no hacemos parte de la jerarquía de la iglesia, solamente los obispos. Yo diría que los sacerdotes estamos en los discípulos. Pero bueno, es una bobada teológica que no quiero entrar. Lo importante es que Jesús mandó a los discípulos. ¿Quiénes son discípulos? Gente que sigue a Jesús. Discípulo es una palabra latina, discere, así suavecito, SH. Así como ustedes dicen cuello, pollo, así como suena pollo, así se dice discere, S-C. Por eso en español, disciple, S-C. ¿Qué quiere decir? Aprender. O sea, que si discípulo viene de discere, entonces, discípulo, ¿qué quiere decir? El que aprende. ¿Aprende qué? La vida del maestro. Por eso la gente anda detrás de él, aprendiendo a vivir la vida de Jesús. A eso lo mandó Jesús también, a sanar y a predicar. Hoy día, ¿quiénes son los discípulos? El mundo entero que cree en Jesús. Todos los que seguimos a Jesús somos discípulos. Porque aprendemos a vivir la vida de Jesús. Y si usted es discípulo, está aprendiendo, usted tiene el don de curación. Ahora van entendiendo por qué me molesta que me llamen cura sanador. Uno, que no es así. Curador es Dios nomás.
sanador. Y si quiere decir con los sanadores, todos los que creemos en Jesús somos sanadores. Ya le dije. Este don, dice San Hilario, que es un padre de la iglesia, se recibe por el bautismo, la agüita que se derrama, y por la Eucaristía, y se enriquece por los demás sacramentos, el orden sacerdotal como yo, y el matrimonio. Si ustedes, los que están casados, supieran todo el don de curación que tienen, se morirían de la felicidad. Si ustedes, los que están viviendo en pareja, emparejados como dicen, en pareja, que se perdió la idea del matrimonio, hasta el civil, ni se quieren casar, ni civilmente siquiera, se emparejaron. Si supieran lo que se están perdiendo. Yo cuando vienen a pedirme por niños, ¿están emparejados o casados? Ay, padre. Usted está bloqueando a Dios, porque a usted le falta la vida divina. Los sacramentos nos dan la vida divina, lo que llamamos gracia santificante, o sea, la vida de Dios. Cuando usted tiene el matrimonio, sacramento, usted tiene a Dios. Y Dios, a través de usted, obra por sus ojos, por su boca, por sus manos, por su palabra. Entonces, sus hijitos, ¿cuánta curación reciben? Usted está emparejado, está bloqueando a Dios. Dios no puede actuar. Por más que se crea en Dios. Es que se profese la fe. Es que para profesar la fe implica todo, no es solamente el simple creer, el vivir lo que se cree. Si yo creo en la Iglesia Católica y que hay un sacramento que se llama matrimonio, entonces voy y busco el sacramento que me da la vida divina. Por eso mi papá decía, mis hijos, éramos 3. Mis hijos, cuando se quieren casar, vayan a la iglesia. Que en la iglesia estamos los mejores, no los más lindos, ni las más lindas, pero estamos los mejores. Y ese lindo o linda se le acaba. Pero la mejoría, lo que hay adentro, se sigue mejorando tanto, que cada vez va a ser mejor. Entonces, ese te va a hacer feliz, porque en la iglesia estamos los mejores. Padre, ¿hay una falta de evangelización en lo que es la iglesia en sí? Porque todas estas cosas que usted está diciendo, por ahí uno no las escucha en las misas en las misas, en lo que el Padre predica, ¿no? En los que los sacerdotes predican. No digo que todos, pero sí hay misas que uno va y sale vacío de evangelización. ¿Qué quiere usted que yo le responda? La verdad. Yo creo que cada sacerdote hace lo mejor que puede. Así que yo creo que cada sacerdote dirá lo que le parece, tiene que decir. El resto, en la hora de la muerte nos tendremos que encontrar con Dios a darle respuesta de porque nos dio la hermosura del sacerdocio para la alabanza de la gloria de Dios. Y cada uno tendrá que responder por su vida sacerdotal. No puedo decir. Dentro de lo que es la Iglesia Católica, me refiero a la Iglesia Católica Apostólica Romana, los feligreses, la Iglesia de Dios, tiene como una fragmentación. A veces hay gente que logra la coherencia de vida y vivir la palabra de Dios en su vida cotidiana, pero otras personas no. Otras personas lo viven solamente los domingos que van a misa. ¿Cómo podemos ensamblar eso? ¿Qué mensaje le podemos dar a la gente para ir creciendo realmente en la fe? Lo que pasa es que yo creo que hay que trabajar mucho con la familia. Porque familias cristianas engendran hijos cristianos. Claro está que yo no me voy a poner de ejemplo porque yo tuve tal vez una gracia muy especial al haber tenido estos papás tan cristianos y tan buenos, tan practicantes. Pero si es una realidad, en la medida en que el papá y la mamá vivan su vida cristiana, pues ellos van a ser cristianos. Si los padres no practican, ¿qué van a pasar? Nada pasa. Y por eso no tienen idea de lo que es el valor
de la vida divina, lo que llama la Iglesia Católica gracia santificante, que a mí esas palabras me gusta utilizarlas porque son muy raras. ¿Qué es eso de gracia y santificante? Muy poca gente entiende. Mejor dice vida divina. Cuando yo recibo un sacramento, recibo la vida de Dios como una inyección. Me ponen una inyección, yo recibo un químico diferente a mi naturaleza que me hace bien, pero un poquito. Así explico yo la vida divina. Yo creo que lo que tenemos que hacer es una fuerte campaña de vida, de familia, que vivan la familia, que la familia sea un hogar donde vivan como José, María, Jesús, María y José. Pero mostrar la familia de Dios, la de Dios, no esta familia que quiere formar hoy día el mundo. Porque muchos dicen que es familia, no sé. Yo no soy tan especialista en llamémoslo en familia, pero si mi vida de mis padres, lo que yo recibí, lo que yo veo, cuando se hacen campañas familiares para que se enseñe a vivir lo que es el sacramento, sacrum, objeto sagrado, sacramento viene de sacrum, y que lo hace más divino, que lo hace más bello, creo que se mejoraría mucho la vida social. Uh-huh. La familia es sin duda la célula de la sociedad, ¿verdad? Como Dios hizo el mundo, pero hizo un hombre y una mujer con hijos. Uh-huh. ¿Qué es la oración? Es un tema bonito para hablar. Yo, orar, lo llamo encontrar. Inclusive, yo quisiera escribir un libro que tengo en la mente, y tengo muchas cosas escritas, tengo 38 capítulos. Poder para orar, que yo lo llamo poder para encontrar. La mía orar es encontrar, porque Juan Pablo II dijo que es un encuentro personal, vivo, de ojos abiertos y corazón palpitante. Es un encuentro. Oración es encontrarme con Dios, con la persona adorable de Jesús. Mire, yo espero que usted que me esté escuchando ahí en su casa, me entienda lo que yo le voy a decir, que va a sonar muy feo. Y es la palabra de Dios en Isaías, capítulo 62, verso 5. Atienda, para que entienda y aprenda. Decía mi papá, atienda, para que entienda y aprenda. Dice la palabra, como un hombre se complace con una mujer, su esposa, y como una mujer se complace con un hombre, su esposo, así me complazco yo contigo. ¿Cómo le va pareciendo la comparación que hizo el mismo Dios? Como un hombre se complace con una mujer, la esposa, y como la esposa se complace con un hombre, el esposo, esa complacencia, ese placer, póngalo, la palabra de Dios dice con piacere, con placer, con gusto, con alegría, con felicidad, ese encuentro tan feliz y tan íntimo. Así como usted, hombre y mujer, se goza el uno al otro, así dice Dios, yo me gozo contigo. Si será cierto. Usted, hermano, hermana que me escucha, se goza a Dios tan profundo como se goza usted, hombre, una mujer, su esposa, usted, mujer, un hombre, su esposa. Esto suena algo muy erótico y como muy morboso. Pero yo no tengo la culpa. Lean, Isaías, vuelvo a repetirle, apréndasela, búsquela. Isaías 62, verso 5. Pero lea desde el 4 y 5. Esta es la respuesta y la explicación que yo doy para la pregunta que usted me haga. ¿Qué es orar? Un encuentro, pero de una felicidad enorme con Dios. ¿Las enfermedades suelen venir de adentro hacia afuera? Yo explico que hay enfermedades de afuera para adentro y hay otras de adentro para afuera. Uh-huh.
Eso es un vocabulario, una bobada que yo inventé para poder explicar a la gente un poquito. Las enfermedades, el dolor, la enfermedad, el sufrimiento y la muerte nos vienen de Dios. Cuidado, se le ocurre a usted decirle a su nieto cuando le pregunte, papi, ¿por qué se murió la abuelita, el abuelito, el nono, la nonna? Y usted responde, ya Dios vino por ella. Esa misma pregunta le hice yo a mi papá. Yo hablando también de mi papá, y el pobre papá mío, mira lo que me contestó. Ya Dios vino por la abuelita. ¿Ah, sí? Entonces la abuelita se murió porque Dios vino por ella. Claro. Y Dios va a venir por ti también. Claro, voy a morir. Dios viene a venir por mí, me va a venir. Cuando yo me muera es porque Dios viene por mí. Y Dios también me va a venir por mí. Claro, tú también te vas a morir. Yo no me acuerdo mucho, pero mi papá me cuenta que yo hice una cara muy fea y muy enojado. Dije, me fui, dije, yo no quiero ese Dios. Tenía razón yo como niño. Pero ¿qué iba a contestar mi pobre papá al misterio de la muerte? Miren, el dolor, el sufrimiento, la enfermedad y la muerte no vienen de Dios. Y eso lo heredamos de Adán y Eva por la desobediencia. Entonces, todo lo que es sufrir, póngale el nombre que quiera, viene como consecuencia del pecado, esa debilidad de la naturaleza humana. Y Dios no tiene nada que ver. Si usted alguna vez ha dicho, Dios es tan malo, yo no quiero a Dios, yo no vuelvo a nada, yo no vuelvo a creer porque Dios esto y porque Dios lo otro, permítame decirle, no acabe de embromar su situación, porque eso no depende de Dios, no tiene nada que ver con Dios, no implica a Dios. Esos son entonces lo que yo digo, las enfermedades que son de adentro para afuera. ¿Cuáles son las de afuera para adentro? Las que Jesús dijo que había que sufrir. ¿Cuáles son? Odio, envidia, persecución, insidia. Eso que nos dan todos los seres humanos, todos los que nos hagan sufrir. Eso de afuera para adentro, eso es lo que hay que sufrir. Eso es lo que Jesús dijo que teníamos que sufrir. Lo demás, cánceres, epilepsias, parálisis, eso no viene de Dios. Y esas son las que Dios quiere quitar por medio de nuestra vida entregada a Él, la oración, etcétera, etcétera. Padre, ¿qué es un milagro? La definición que dio Santo Tomás de Aquino de milagro es un hecho que supera las fuerzas de la naturaleza. Por ejemplo, milagro es lo que hizo Dios por intercesión de la Virgen María en Fátima. Cuentan que el 13 de octubre de 1917, la Virgen, cuando se apareció la última vez en Fátima, la Virgen dijo a Lucía, miren al sol. Y estaba cayendo un tremendo aguacero, ya llevaba más de 24 horas lloviendo, había caído muchas pulgadas o milímetros de agua y era un barrial por todas partes, era una cosa espantosa lo que estaba sucediendo y la mamá de Lucía no creía mucho en las apariciones, los papás de Francisco y Lucía sí, ellos eran primos. Y la mamá de Lucía, muy angustiada porque iban a hacer quedar mal y los iban a meter a la cárcel a todos. Y Lucía le dijo, mamá, la señora me dijo que iba a haber un milagro. Pero mire cómo está lloviendo, cómo nos vamos a ir. La señora dijo que iba a hacer un milagro. Y de pronto apareció el sol, que era un disco en llamas, o mejor una bola, más que disco. Yo entiendo que era una bola. Bueno, esa bola era en llamas y se venía sobre la tierra. Y cuando yo estaba cerquita, volvía otra vez y se pudo aparecer y volvía. Y la gente creyó que era el juicio final. Y corrían y corrían. A mí me tocó conocer un hermano de Francisca y Jacinta. Francisco y Jacinta. El hermano, el menor, porque lo conocí no hace muchos años. Y yo le pregunté, ¿a usted le tocó ver el milagro del sol? Y me dijo, no nos llevaron porque estábamos muy chiquitos, pero nos quedamos aquí el resto de los hermanos. Y llovía muy fuerte, estábamos adentro.
Pero como vimos que de pronto de un momento a otro salió el sol, un sol brillaba enorme, salimos. Me dijo, cuando yo salí, me dijo el hermano de Francisco y Jacinta, vi que se venía esa bola encima, me dio tanto miedo y corrimos con mis hermanitos y nos metimos debajo de la cama. Hasta me la mostró, me dijo, mire, esa cama que hay ahí nos metimos debajo de la cama muertos de miedo. Eso es un milagro. También podrían ser milagros, por ejemplo, uno que hay en Lourdes. En Lourdes hay un milagro y es un hombre que perdió la mano. Seguramente en esa época no sabían, como ahora, que un miembro, si se corta, lo ponen en hielo e inmediatamente lo traen y lo pueden volver otra vez a empatar, ¿no? Pero, no sé, el hecho es que allá está el milagro en Lourdes y se ve la mano del hombre manco y dice que le pidió a Dios por intercesión de la Virgen María que le devolviera la mano. Miren qué fe. Y fue y metió la mano en el agua de la Virgen y cuando metió la mano, dicen que lo que está escrito en el milagro, yo no lo vi, pero ahí está. Y dice que empezó a sentir como en la puntita de la mano como un hormigueo. Y el hormigueo era que mientras más sentía hormiguitas, iba apareciendo la mano, los dedos, y pues, así, pues, y después fueron apareciendo, le apareció la mano. Eso es milagro, eso no es curación, es milagro. Milagro es cuando puede ser a nivel físico, humano, cuerpo, o puede ser como lo del sol, pero algo que supera las fuerzas de la naturaleza. Mi curación es cuando el miembro está dañado, enfermo, y cobra de nuevo todo, vuelve a vivir, pero está el miembro. Eso es curación. Claro está que hay curaciones milagrosas, en el sentido que son instantáneas. Una de las condiciones de la congregación de los santos es que para poder aprobar un milagro es que de antemano haya documentos, que está mal el cuerpo, la parte esa, y después documentos que se prueben. Pues yo digo que el mejor documento es lo que está, ¿no? Construcción de muchas cosas. Eso sería milagro. Pero no puede ser como progresivo, porque darían cabida a que se entrara la medicina. Entonces podría decir, no, fue la medicina. Entonces no puede ser el milagro de curación muy claro. Tiene que ser instantáneo para la congregación de la doctrina de la fe. Padre, Dios, cuando produce un milagro, tiene que haber una combinación de una fe muy grande en la persona donde se hace el milagro. ¿O por qué en unos sí y en otros no? El libro de los Hebreos, o la carta a los Hebreos, dice en el capítulo 11, sin fe es imposible agradar a Dios. O sea que la fe es indispensable para nosotros hacernos asequibles, agradables a Dios. Ahora, la fe es un regalo que Dios da. No es algo que me lo produzco yo, sino que es un regalo de Dios. Al ser un regalo, entonces hay que pedirlo para mí o para otra persona. Uno puede, lo que se llama interceder. Lo que ocurre entonces es, ¿cuál fe se necesita? Yo explico con el hombre que lo bajaron por el techo. Imagínense, uno ya sabe la historia, pero otra cosa es como imaginar cómo pudo haber sido eso. Jesús aquí hablando y de pronto comiencen a romper el techo y a caer pedazos de techo y cayendo a ver qué está pasando. Y el mismo Jesús, como en su humanidad, ni siquiera sabía qué estaría pasando. Y la gente, pues asustada, me imagino, obvio. Aquí yo me hago esta reflexión. ¿Quién tenía la fe para hacer semejante daño? O el paralítico que pidió que lo llevaran, porque tenía tanta fe que lo llévenme. Pero ¿por dónde lo vamos a llevar? ¿Por dónde lo vamos a entrar? Es imposible entrar. Hay mucha gente. ¿A quién se le ocurriría la elección que montaran la camilla? Imagínense, subir una camilla, un enfermo en una camilla. Implica amarrarlo porque eso no se cae, ¿no? Y subirlo con lazos de la época al techo, después romper el techo tan grande como para bajar una camilla,
o bajarlo parado, agarrado, no sé. Es que uno tiene que ver un poco el Evangelio porque no está tan detallado. Los Evangelios son todos resúmenes de los acontecimientos de Jesús. El hecho es que bajaron el enfermo. Y entonces dice Jesús, hermano, Dios te ha sanado, levántate, toma tu camilla y vete. Y comenzaron a criticarlo los sumos sacerdotes, los letrados, los abogados, los médicos, la gente preparada de la época, la high life, como digo yo. Pero yo me pregunto, a ver, ¿cuál fe movería a Jesús para que hiciera este milagro Jesús? O el paralítico que pidió que lo llevaran, o sería la fe de las personas que lo llevaron, o sería la fe de los dos. Yo no sé. El Evangelio no dice. El hecho es que Jesús le perdonó los pecados y levántate y vete. Pero lo mejor sería que la fe fuera una fe combinada. La fe tanto del enfermo como de los que piden por el enfermo. Es lo mejor. Pero yo me he encontrado en mi vida personas que no tienen nada de fe, nada, y las ha curado. Acaba de hacer Dios un milagro ya aprobado por la Santa Sede con la que canonizó Francisco, la única canonización que ha hecho, Santa Laura Montoya Upegui. Ella fue la maestra que le enseñó a leer y escribir a mi madre en Colombia, cuando era niña mi madre. Y él se sanó por intercesión de Santa Laura. Es un médico con un cáncer, entiendo que ya es externo, muy feo, ni se acordaba que Dios existía, pero le hablaron de la Madre Laura y él se le ocurrió decirle, Madre Laura, si Dios me sana por usted, perdón, si Dios me sana por su intercesión, usted se va para los altares y yo me vuelvo a ser médico y a contar que Dios lo hizo. Y dicho y hecho, el médico no les digo que ni siquiera se acordaba de Dios. Entonces, aquí se ve bien claro que fue la fe de las personas que le hablaron y oraron por él, porque él dice que no creía en nada. Y como Dios le escuchó. Pero no sería más bien a él, sino a los que oraron por él. Por eso vuelvo a decir, es muy difícil saber cómo Dios obra, a quien pide, a quien recibe de aquí, a quien de aquí. El hecho es que hay que tener fe. Alguno tiene que tener fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Padre, ¿sería este el caso que usted presenció con una niña aborigen que había fallecido? Ah, la que yo llamo la resurrección de la muerta. Sí creo. Vea, lo que acabo de decir. Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces responde a la fe o del que ora o de la persona que está necesitada. Lo mejor fuera la fe de los dos mezcladita. Pero el caso sí es la fe del párroco y de la mamá, porque yo sí era muy, muy enojado. Fue una niña que murió como un miércoles por la tarde, parece, y ya era viernes como a las 6 de la tarde. Lo que me maravilla es que el médico me dijo a mí, después yo hablé con él que estaba muerta, que él había firmado el certificado de defunción, porque inclusive la estaba tratando. Era una indígena por allá, en un pueblecito muy pobre, en las selvas de Honduras. Y la mamá trajo a la niña vestidita de blanco en una cajita y hablaba con el párroco. El párroco me dice que la mamá quería que oráramos para que resucitara a la hija. Yo sí me di cuenta que estaba muerta, pero no tenía idea hasta cuándo había muerto. Le dije, padre, díganle a la mamá que haga la voluntad de Dios, si se murió que la entierre, ¿qué más se va a hacer? Ya no hay nada más que hacer. Y el párroco volvía a hablar en el idioma de los indígenas. Y insistía a la mamá que rezáramos y rezáramos. Y yo tengo que confesar que yo era enojadísimo, pero enojadísimo, bravísimo, porque si estaba muerta me parecía como un show. Y un montón de gente mirando, todos los campesinos mirando, está viendo que se murió. Parece que la mamá ya había dicho, yo voy a ir para que el padrecito que viene me la resucite. Y
me molestó. Y nos pusimos a rezar, ya habíamos pasado mucho rato, yo creo que una media hora y la muerta no resucitaba. Entonces le dije al párroco, padre, este show se termina. O se llevan la muchachita y la entierran, o yo me voy, porque yo no voy a quedar aquí. Mire toda esta gente mirando y aquí no sucede nada. Padre, pero ¿cómo se le ocurre? Está muerta. Y el padre, un viejecito de 84 años, muy entregado a Dios, se le ocurrió el paso del profeta Eliseo. También, todos los profetas se resucitaron muertos, pero el caso que recuerdo, pues, es decir, el programa, hagamos como el profeta Eliseo, que sopló un niño y lo resucitó, soplándole en la boca. Entonces yo le dije, así, soplela, después soplela. Entonces me dice, padre, pero usted es el predicador, ¿por qué no la sopla usted? Le dije, yo no la soplo porque a mí no me vino semejante idea tan maravillosa. Usted que le vino esa maravilla de idea, sóplela usted, yo no. Pero ella era el que me moría de la furia. Y el padre se puso a orar y dijo, me imagino, me dijo después que había dicho al Padre Dios que por su gloria la resucitara. Y la sopló, no pasó nada. Después me tocó a mí el turno, porque el Padre me dijo, son 3 veces, yo soplo la primera vez y la última, y usted sopla la segunda. Entonces yo dije, bueno, Padre, me transo por la segunda. Me tocó el turno a mí, yo miré a esa muchachita, me dio un fastidio, toda cianótica, o sea, morada, porque murió de bronconeumonía bilateral, o sea que salvarse imposible, desnutridita, gente pobre. Yo soplé en el nombre del Hijo de lejos porque me dio mucho asco, y la furia que yo tenía, soplé, tampoco pasó nada, ¿qué iba a pasar? Y el padre sí estaba, el viejito estaba orando muy piadosamente. Y se acercó y la sopló. Y yo me quedé con los ojos cerrados. Sí, mira. ¿Cuánto pasaría? No sé. Pero de pronto miré la muerta y vi que la muchachita me estaba haciendo así. Y yo dije, ¿qué es esto tan raro? Y quedé mirando. Y volteé. Bueno, eso duró como 20 minutos, media hora, no sé, calcular no sé, pero iba entrando, la vida como que iba entrando así, y después así los hombros, así, eso fue muy despacio, la niña estaba con las manitos así, recuerdo que se movía así, y de pronto se movió, y de pronto alzó los brazos, cuando alzó los brazos se sentó. ¿Quién dijo miedo? Ya se pueden imaginar, unos de miedo y otros de alegría, y yo era de admiración viendo que la muchachita se sentó y de aquí para abajo como que se iba más rápido, que recorrió como la vida, poco a poco como que iba entrando. Y la cargó el papá y se la llevó por toda esa plaza llena de gente y gritando. En esas la gente se subió todo al palco donde yo estaba, que era un palco se dice, sí. Un escenario, muy debilito porque era un pueblecito. Y se subió toda la gente y eso se desfondó y todos nos fuimos bombos. Me acuerdo que yo pensé, ay Señor, ¿cuánta gente aquí abajo estará muriendo con estos palos y este hierro? Yo primero, yo creí que yo me moría. Cuando empecé a gritar que sacaran a los enfermos, los heridos más graves primero, a nadie le pasó nada, a nadie, nada. Fue la felicidad completa. ¿Fue la única vez que le pasó presenciar algo así tan fuerte de una resurrección? Pues es lo más fuerte que claro. Cristo. No, es que más fuerte. Jesús prometió, el que cree en mí hará lo mismo que yo he hecho y cosas más grandes todavía. Eso está en San Juan 14:12. Pero yo tengo que ser honesto y sincero, que yo no hice nada. Porque es que yo no recé porque estaba muy enojado. El padre, la fe del padre y la fe de la mamá, ¿ves? Y la fe de cuánta gente habría, yo no sé. Yo no puse nada ahí. Pasaron los años y después un sacerdote que sabía el acontecimiento que había ocurrido en ese pueblo me invitó a ir allá a Honduras y yo le acepté, podía. Y el padre muy hábil hoy buscó
la indígena, por esa fue y la buscó y la encontró. Estábamos en un desayuno en la capital y de pronto testimonios y aparece una mujer de unos 40 años más o menos, un hombre de unos 45, 50, vestiditos de indígenas que se visten muy lindo. Los indígenas tienen una ropa muy linda de colores, muy colorida, muy bella, y venían todos jóvenes y una niña, todos vestiditos así como los campesinos. Y testimonio, que van a dar un testimonio. Yo pensé que era un testimonio de familia. Me dio la impresión cuando lo vi. Y de pronto ella se fue acercando, muy sonriente, se fue acercando a mí y me dice, ¿se acuerda de mí? ¿Me conoce? ¿Se acuerda de mí? Y yo, ay, todo el mundo me dice, ¿se acuerda de mí en todas partes? Yo, ¿cómo voy a acordar todos estos gentiles en todas partes? Me dice, ¿usted se acuerda de una niña de 4 años que la mamá insistió? Y dije, sí. Pues usted es la muerta. Es decir, yo soy la muerta. Me casé, tengo hijos. Entonces yo aproveché para preguntarle, porque el médico me dijo que estaba muerta. El médico. Yo después de que pasó ese acontecimiento hablé con el médico, me dijo, padre, muerta sí estaba. Llevo como casi 40 horas, casi 48 horas, más para dónde, ¿no? Y sin embargo el cadáver no se había hinchado. Yo creo que era Dios todo, juntando todos esos acontecimientos, porque un cadáver después de, creo que 24 horas, un poquito más, algo así, se hincha. Esta niña no. ¿Por qué? No sé. Preguntémosle a Dios después. Entonces, yo creo que, es decir, que creo yo que acontecimientos como estos, Dios ve cuántas partes del mundo Dios hará y no sabemos, ¿no? Después me tocó ver el ojo de mi hermana, que en un accidente que yo tuve con ella se le quebró la cabeza, se volvió pedal y el ojo le colgaba. Y después ella estuvo en coma como 50 y pico de días. Y de pronto se despertó. El ojo se lo pudieron salvar. Por lo menos entiendo que, yo no sé explicar la parte médica, yo no sé médico. Pero el ojo se lo entraron, lo arreglaron. Pero el ojo se dañó porque se cortó el nervio óptico. Ocular. Óptico. El nervio óptico. Entonces, no podía ver. Sin embargo, ella se despertó y lloraba porque veía doble. Me decía, no sé dónde estás aquí, te veo aquí. Y los médicos, pero eran asombrados porque veía doble. Y ella llorando porque veía, pero veía mal. Y eso es eso llamaban médicos de todas partes a mirar. Y nosotros, ellos mirando a mi hermana y examinando y nosotros rezando. Y yo decía, si usted le devolvió la vista a mi hermana, se la tiene que poner buena. Usted no la va a dejar a mitad. Y nos pusimos a rezar, rezamos 6 horas. Y cada vez que le preguntaban cómo ves, me decía, te veo que se están juntando las figuras, Y sí, llegó un momento que te veo bien. La gente cuando hace las reuniones tan masivas en los estadios y visita distintos países y distintos lugares, va con esa esperanza de poder encontrar la salud. Es lo que más pide la gente, salud, ¿no? Así. Lo primero que piden es salud, pero también casi que, yo diría que casi que a la misma altura, trabajo. Ay, trabajo. Que Dios bendiga a los ricos y se los lleve al cielo, pero qué responsabilidad van a tener que dar a Dios si con su dinero usted puede abrir fábricas para el trabajo. Y Dios va a pedir, se dé cuenta, a todos aquellos que impiden que se hagan fábricas poniendo impuestos. En vez de bajar los impuestos para dar más trabajo y gastar mejor la sociedad. Pero que Dios bendiga a todos los que pueden dar trabajo. Padre, ¿cuál es lo más grave que nota en este momento en el mundo? Es una pregunta como muy difícil de responder porque realmente es muy complicado lo que más se nota en el mundo. A ver, yo diría la injusticia, pero es que la injusticia implica muchas cosas. Entrar a cada detalle de la justicia es un poquito difícil. Los obispos son injustos, muchos, no todos. Las grandes empresas del mundo son injustas, no todos. Nosotros los sacerdotes somos injustos, no todos. Los padres de familia somos injustos, no todos.
los seres humanos, hermanos con hermanos. Miren la injusticia, por ejemplo, robarse una herencia. Y porque pueden tener más argumentos para robarse una herencia. Entonces, injusticia de hermanos con hermanos, primos con primos. ¿Qué más se nota? La injusticia, sobre todo la injusticia social. Y creemos que somos muchas cosas, ¿no? Que ¿Es una falta de amor esto? falta de Jesús, claro. Porque si Dios está en mí, Dios dentro de mí me dice, ese soy yo que está sufriendo. Esa señora sin trabajo, soy yo que está sufriendo. Es muy difícil como... Y ser imparcial es un regalo que Dios da. Yo soy una persona muy importante, no menciono el nombre, porque ustedes se aterrarían quién es. Muy importante. Y si ustedes vieran qué persona tan injusta. Esa persona se cree que es muy justa. Y yo sé que es injusta porque ha hecho sufrir y llorar a muchas personas. Padre, ya estamos terminando el reportaje. Me encantaría seguir charlando horas, nos han quedado temas pendientes, pero me gustaría para los televidentes una bendición y un mensaje de esperanza, porque yo digo que si algo no tenemos que perder los seres humanos es la esperanza, ¿no? De que podemos entre todos lograr un mundo mejor. Para usted que me puede estar escuchando y para usted que seguramente va a hacer comentarios de esta entrevista, que espero no le haya escandalizado muchas cosas que haya dicho, espero que haya sido prudente, que es mi problema, que de prudencia no tengo ni la P de prudencia, pero espero que lo que yo ya haya dicho de Dios le sirva. Quiero cerrar esta entrevista con el Salmo 37, entre paréntesis 36, verso 4. La Biblia católica va así. Primero un salmo mayor, y después el que sigue como de para atrás, 37, entre paréntesis 36, verso 4. ¿Qué dice? Dice, pon tus delicias en el Señor y Él te dará todo lo que pida tu corazón. ¿Cuál es la condición para que Dios nos dé? Una, pon tus delicias en el Señor. Sea tu delicia el Señor. Si volvemos a Isaías 62, sea tu complacencia el Señor. Que tú te goces con Dios. Que Dios se vuelva un bombón como el chiquitito, el niño que se chupa un bombón y se goza su bombón, se complace su bombón. En la medida en que tú te dediques a poner tus complacencias en Dios, vas a ver cómo Dios te va a responder todos los deseos de tu corazón. Pero condición para que Dios te dé, que Dios sea tu delicia. El problema es que nosotros queremos que Dios nos dé, queremos que Dios nos dé y no le damos nada. Él también quiere que le demos. ¿Que le demos qué? Mi corazón, mi vida, mis afectos, mis deseos, mis ambiciones. Y en la medida en que yo me dedique a que Él sea feliz conmigo, que Él se complazca conmigo como un hombre y una mujer. ¿Recuerdan? Isaías 62. Vuelvo a repetirlo porque después pueden decir, Padre Dios morboso, un poquitico como, así un poquito como medio erótico. No tengo la culpa. Lea la Biblia y verá. En la medida que te dediques a que Dios sea feliz, que esté contento con tu vida, con tu persona, en lo que más puedas, vas a ver que Él va a llenar los deseos de tu corazón. Y que María, la Madre de Dios, nuestra Madre, interceda para que seamos felices con su Hijo como intercedió en Caná de Galilea. Que Dios lo bendiga a todos.